Muy buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil 1. Para la semana número 9 tenemos el tema de lo que es el desenvolvimiento del proceso y para esto pues vamos a iniciar. No sé si me están escuchando y si se mira bien de lo que estoy transmitiendo, ¿me podrían indicar, por favor? Sí, ahí estamos. Me parece que estamos bien. Miren, quiero hacer una aclaración en cuanto a los temas del curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 1. En una ocasión yo les mencioné que el tema de cómo redactar una demanda o cómo iniciar una demanda, pues no estaba en el programa. Sin embargo, yo sentía la necesidad de transmitirles ese conocimiento de cómo redactar la demanda. Entonces corrimos un poco los temas del curso. Entonces, si ustedes se van al programa, pueden darse cuenta que en la semana 9, pues se trata de vicisitudes y eso estaba yo determinando en el video, las vicisitudes del proceso, pero sin embargo ese tema es parte de la semana número 8. Si ustedes se van al programa, ustedes pueden ver que lo único que llevamos atrasados es una semana. Para la siguiente semana, pues vamos a empezar con el tema de la prueba y eso de las vicisitudes lo vamos a pasar para la última semana para que nosotros vayamos concatenados en lo que es el proceso y que vayamos etapa con etapa. Entonces, es importante que entren a la clase para que ustedes se den cuenta de cómo vamos desenvolviendo el proceso, ¿verdad? O cómo es el desenvolvimiento del proceso ordinario. El objetivo de la clase que ustedes, los estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, adquieran los conocimientos necesarios sobre el desenvolvimiento del proceso ordinario. ¿Cuáles son las actitudes del demandado? Las actitudes pasivas, las actitudes activas, el allanamiento, la rebeldía, la contestación de la demanda, las excepciones perentorias y qué es la reconvención. Empezamos con el trámite del juicio ordinario. Pues aquí les marqué con una X lo que ya hemos ido viendo de lo que es el proceso ordinario. Sin embargo, tal vez yo me adelanté y no les expliqué bien, pero se los voy a hacer. Cuando el demandado es emplazado por el término de 9 días, ya lo vimos la semana pasada, los efectos del emplazamiento, viene lo que son las actitudes del demandado. Las excepciones previas se cuentan como actitudes del demandado, solo que yo se las expliqué antes, porque en términos de plazo se puede dar antes de los 9 días, es hasta el sexto día. Por eso les coloqué yo excepciones previas. Sin embargo, cuando hablamos de actitudes del demandado, deberíamos colocar en este esquema como 0 excepciones previas si el demandado quisiese interponerlas o si no cumplen los presupuestos la demanda. Entonces podemos iniciar con excepciones previas. Es una actitud activa porque el demandado va a hacer algo, se va a pronunciar, va a hacer algo, en este caso va a interponer excepciones previas. Ahora bien, la demanda que nos presentan viene excelente, viene bien redactada con todos sus requisitos, 106, 107, 61, 50 y 79. Entonces, no hay necesidad de interponer una excepción previa porque cumple con los requisitos. Entonces, nos vamos de una vez para este cuadrito.
La clase de hoy, pues vamos a ver lo que se refiere a este cuadro y vamos a ver cómo se pasa de esta etapa para esta otra etapa. Entonces, antes de iniciar con la clase del día de hoy, que pues alguien si tiene algunas preguntas o algo para continuar, si vamos bien hasta ahorita, tienen claro las excepciones previas, cada una de ellas, cuando se interponen, si les queda claro. Sin embargo, pues yo por aquí tengo unas preguntas que hizo una compañera de ustedes. No sé si es de esta jornada o no sé si es de la jornada de ayer o de la jornada del día de mañana, porque no me colocó de dónde es. De todas maneras, pues se ve el interés de ella de estar leyendo y estudiando. Y las preguntas, pues de todos modos, pues nos van a servir a la mayoría, ¿verdad? Nos hace 7 preguntas Cindy Fabiola Arroyo, nos indica. Respecto a la competencia, en el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil indica que en menor cuantía será el juez de su vecindad. Pero, ¿por qué no el juez de paz, ya que es de menor cuantía? Miren, tenemos que recordar primero las instituciones, que es el domicilio y que es la vecindad. Cuando hablamos de vecindad, es la circunscripción municipal donde vive una persona. Sin embargo, tenemos el domicilio, que es la circunscripción departamental. Si usted es vecina de Villacanales, del municipio de Villacanales, ¿cuál es el juzgado de ese municipio? Es el juzgado de paz del municipio. Cuando hablamos de municipios, que es la vecindad, se está refiriendo al juzgado de paz. Prácticamente es lo mismo. Entonces, competencia por razón del domicilio, cuando se ejerciten acciones personales, el juez competente en asuntos de mayor cuantía, el de primera instancia. Del departamento, porque es circunscripción departamental, el domicilio. Y el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. Cuando hablamos de jueces menores nos referimos al juzgado de paz. Cuando hablamos del juzgado de su vecindad es el juez de paz. Y entonces es prácticamente lo mismo. Miremos. Antes de iniciar, la prórroga de la competencia será solo por razón de territorio. Por supuesto, el artículo 3, prórroga de la competencia del Código Procesal Civil y Mercantil, indica, podrá prorrogarse por razón de la materia. Analicemos bien este artículo. Miremos pues. La competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal. Se podrá prorrogar ya sea a un juez o a un tribunal que por razón de la materia, de la cantidad objeto de litigio y de la jerarquía que tengan en el orden judicial pueda conocer el asunto antes, ante el, vamos a ver, que ante él se prorroga. ¿Qué quiere decir eso? Miren pues, ustedes tienen, la materia es materia civil. Por eso dice dice la competencia en asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de materia. Si ustedes tuvieron un accidente en Zacapa, pues va a conocer el juez civil, por materia el juez civil. De la cantidad objeto de litigio, sigue diciendo el artículo, puede ser el de mayor o el de menor cuantía, paz o primera instancia. Y de la jerarquía, o es el de paz o es el de primera instancia, ¿verdad? Entonces, puede conocer o se puede prorrogar a un juez igual, o sea que en materia sea un juez civil, un juez de primera instancia, si es el de primera instancia de SACAP, y de cuantía, solo que ahora va a ser del departamento de Sololá, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Tenemos que analizar bien esa
ese artículo porque no indica que la por materia se pueda prorrogar, sino que se tiene que prorrogar a un juez que tenga o conozca la misma materia. No lo podemos prorrogar a un juez laboral. Si no todo escrito inicial es una demanda, entonces es utilizada para solicitudes. Me imagino que se refiere al artículo 61. Cuando usted inicia un proceso, miren, todo escrito que ustedes presenten al tribunal por primera vez no siempre va a ser una demanda. Ustedes pueden solicitar un incidente, una rebaja o ¿qué les podría decir? El levantamiento de un embargo, por ejemplo. Entonces lo presentan a través de un incidente. Un incidente no es una demanda, pero es un primer escrito. Debe de llenar los requisitos del artículo 61. Toda demanda que inicia un proceso es primer escrito. Es lo que les he dicho siempre y debe de llenar, aparte del 106, 107, los requisitos del 61. Pregunta 4. ¿Una demanda nueva iniciará como un primer escrito inicial? Sí, al igual que una demanda que ya no es nueva. No sé por qué ya no sería nueva una demanda, a menos de que le hayan colocado o le hayan interpuesto una excepción previa que no sea de las mixtas. Puede volverla a presentar con los mismos requisitos y subsanando el trámite. Lo único que ya no es, siempre va a ser nueva en lo civil y mercantil porque va a ingresar con un nuevo número de expediente. Si es familia, ustedes van a subsanar el previo y ya van a colocar únicamente Juana González de datos conocidos dentro del proceso. Procedo o comparezco respetuosamente a interponer o a solventar el previo indicado. Y ustedes pueden redactar su memorial. En el artículo 61, inciso 2, miremos la pregunta que nos hace la compañera que les puede servir a todos de una vez. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación para el lugar para recibir notificaciones. Dice, en el artículo 61, Código Procesal Civil y Mercantil, indica que se puede colocar los datos, pero del solicitante o del que lo represente, o puede ir los dos. No, lo que pasa es de que si usted está actuando en nombre propio, va a colocar los datos suyos, pero si usted está actuando en representación, supongamos que usted es madre de un menor, tiene que colocar los datos del menor y usted como representante, ¿verdad? Si es una sociedad anónima, se coloca que usted está compareciendo en representación de la sociedad anónima. Eso es lo que le entiendo. En el artículo 61, inciso 2, lugar para recibir notificaciones, pero será el lugar del licenciado. Puede ser el lugar que ustedes indiquen, puede ser el del licenciado, o si el licenciado no tiene oficina donde va a llevar el proceso, puede ser su casa. Ahí puede indicar el lugar para recibir notificaciones. Y la declaración jurada es una prueba anticipada, la cual se debe realizar antes de la primera audiencia. Recordemos que estamos estudiando el juicio ordinario y es antes de la iniciación del proceso. Este juicio pues no se lleva por audiencias como es el oral, ¿verdad? Entonces, en el juicio oral, si hacen una prueba anticipada, sí, obviamente tiene que ser antes de la primera audiencia. De lo contrario, pues tiene que ser antes de iniciar el proceso. Licenciado, los artículos que mencionó, no sé si fue de las preguntas o es que ya estamos aquí en clase. Bueno, en lo que me aclaran esto, empecemos. Bueno,
Vamos a empezar con las actitudes del demandado, pero primero tenemos que determinar quién es el demandado y créanme que muchos se confunden con esto, por eso se los coloco. El demandado es el sujeto procesal a quien el actor le exige una pretensión a través de un juicio. Es aquella persona contra la cual se solicita algo cuando se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional. Es el sujeto pasivo en un juicio. Tenemos claro quién es el demandado, a él es el que le notifica. ¿Qué actitudes puede tomar el demandado? Aquí se me olvidó colocarles como 0, interposición de excepciones previas. ¿Qué lo puede realizar el demandado? Lo único que lo va a presentar días antes, ¿verdad? Puedes tomar la actitud de allanamiento, la actitud de rebeldía o contumacia. El contumaz, que es el rebelde, dice la doctrina, la contestación en sentido negativo únicamente, contestación en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias. Contestación en sentido negativo con reconvención y todas las anteriores unificadas, no todas, sino que la contestación de la demanda. Dentro de la doctrina tenemos también una clasificación, tenemos la clasificación, una actitud afirmativa, porque estoy afirmando las pretensiones del actor. ¿Qué quiere decir eso? Que solo voy a allanarme a las pretensiones, no así a los hechos. Entonces tenemos que ver cuáles son las pretensiones del actor, no a los hechos, ¿verdad? Actitud pasiva, pues la rebeldía, prácticamente no hago nada, me notificaron y como se los he dicho, archivo, la rompo, la quemo, no hago nada, no me presento. Pero vamos a ver en la clase de hoy qué pasa si nosotros nos presentamos, ¿verdad? En algún momento que recapacitemos y nos tenemos que presentar. La actitud activa, que es contestación en sentido negativo, pero aquí vamos a colocar también contestación en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias, contestación en sentido negativo e interposición de la reconvención, y también vamos a colocar antes de todo esto la interposición de excepciones previas. Entonces, en excepciones previas estamos bien, ¿verdad? No me hicieron preguntas, no llegaron preguntas al chat que pude haber solucionado hoy, solo las preguntas de la compañera al correo, ¿verdad? Entonces, no sé si es del día de hoy. Si no, pues las vamos a resolver mañana o el viernes en la noche, que vamos a reponer la clase del día de ayer. Y vamos a empezar primero con la actitud afirmativa del demandado, que es el allanamiento. Y tenemos que tener claro, en primer lugar, que tenemos un allanamiento civil. Este es allanamiento civil y no lo deben de confundir por ninguna causa con el allanamiento penal. El allanamiento penal es entrar en una vivienda sin autorización. Prácticamente ese es el allanamiento. Cuando estamos en civil y les preguntan, ¿qué es el allanamiento? Es aceptar las pretensiones de la parte actor. Entonces, con las pretensiones de la parte actora nos vamos a iniciar lo que es el allanamiento. Asistencia, sí, estamos bien. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar con las definiciones en la doctrina. Tenemos 3 definiciones distintas de diferentes autores. Manuel Osorio nos dice que es el acto procesal existente con una sumisión o aceptación que se hace del demandado con las pretensiones del actor. Tenemos que tener claro que vamos a aceptar solo las pretensiones, porque también vamos a ver la contestación en sentido positivo, que casi no se da, que es donde aceptan la demanda completa, pero eso casi no se da. Yo por lo menos no lo he visto, pero sí lo he estudiado, ¿verdad? En doctrina. Entonces se confunde con el allanamiento, que el allanamiento es
aceptar el procedimiento, aceptar las pretensiones, van a iniciar un juicio ordinario, está bien, inicien. Enrique Falcón nos dice, consiste en el sometimiento total o parcial, porque nos podemos allanar a todas las pretensiones colocadas en la demanda, o nos podemos allanar únicamente a una, a dos, a tres y no a todas. Entonces, aquí se da un allanamiento parcial. Couture pues nos indica es cuando la parte es convocada a juicio y comparece, llega, ¿verdad? Por sí o por apoderado y acepta con exactitud la demanda. Prácticamente pues eso serían las pretensiones aquí en nuestra ley. Recordemos que José Eduardo Couture es uruguayo y entonces ahí puede haber una diferencia, ¿verdad?, entre la ley uruguaya y la ley guatemalteca. Nuestro concepto es una de las formas anormales de terminar el procedimiento, se da en cuanto a la posible actitud del demandado, no del actor. ¿Por qué dice que se puede ser una forma anormal de terminar el proceso? En primer lugar, no está regulada dentro de las formas anormales de terminar el proceso. Sin embargo, si analizamos al allanarnos, el juez tiene que dictar sentencia de una vez y se tiene que ir a lo que son las pretensiones de la parte actora. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? En actitud del demandado, no del actor. Al contestar la demanda, pero esto podría dar una fácil solución para el juzgador al establecer que el demandado acepta todas las pretensiones del actor. Se tiene como reconocidos los derechos de este y acudiendo a que se den todos los presupuestos procesales para que se pueda acudir automáticamente el sentido que se le dará a la sentencia. Llegó con ustedes, el notificador los emplazó, tenemos 9 días. Dentro de esos 9 días vamos a contestar. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a personar, vamos a enviar nuestro escrito. ¿Pero qué lleva ese escrito? Puede llevar un allanamiento, una actitud afirmativa del demandado. Ahí quedémonos y tengámoslo presente, ¿verdad? Procesales a que se puede acudir automáticamente en el sentido que se le dará sentencia. El allanamiento es un acto exclusivo de la parte demandada, ya que tiene el derecho de aceptarla o en negar las acusaciones hechas por el actor, y al negarlas el proceso continuará hasta llegar a lo normal, que sería una sentencia, y pasaría todas las etapas procesales que corresponden al juicio. Pues hoy sí les coloqué bastante contenido y la ley de una vez ahí, por si no se van a leer su código, pues ya lo tienen en las diapositivas. Sin embargo, los invito a leer siempre del 1 al 198 este semestre. Claro que tenemos otros artículos, ¿verdad? El 516 al 537, que tienen que leer en lo que se refiere al proceso cautelar. El Código Procesal Civil y Mercantil no regula esta institución como forma de terminación del proceso, como ya lo habíamos visto, aunque se aplica con frecuencia, pero no tiene ningún requisito especial como lo sería la capacidad que se deba de tener. El único que la ley establece como requisito posterior se tiene en cuenta a esta institución es la ratificación del allanamiento, y al cumplirse se termina el proceso. Leamos el artículo mejor para que lo vayamos entendiendo. Artículo 115. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite.
tenemos que subrayar esa palabra previa ratificación y después les voy a explicar a qué se refiere. La figura del allanamiento la encontramos dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 115, en el cual nada más se refiere que si la parte demandada se allanara a la demanda, el juez previa ratificación fallará, o sea, que después de que la parte demandada acepta nuevamente lo adjudicado por el actor, dictará la sentencia sin más trámite respecto al proceso indicado. Los principios que rigen al allanamiento. Estos principios son establecidos como regla general dentro de la institución del allanamiento por el derecho procesal civil. El primero, es un acto procesal únicamente, no está regulado en una ley sustantiva, es un acto eminentemente procesal que se debe de dar al contestarse la demanda, o sea, en el plazo que tenemos para comparecer. El allanamiento, porque consiste en que el demandado reconozca la acción intentada en su contra. Por ser un acto de disposición de derechos, objeto del litigio, debe de hacerlo quien sea titular del derecho, no por los representantes. O sea que la mamá no se puede allanar, ¿verdad?, representando a un menor. Eso no se podría hacer. El allanamiento nunca debe de ser tácito, ya que debe de darse una audiencia expresa o una ratificación. No puede estar sujeto a plazo o condición, porque cuando nosotros queremos allanarnos, pues lo hacemos en el plazo de los 9 días. Puede ser parcial porque no necesariamente se acepta todo lo alegado en la demanda. Dentro de la clasificación del allanamiento, pues aquí me confundí y ustedes lo arreglan cuando les envíe las diapositivas. En cuanto al allanamiento, se da en dos formas, les había colocado, en las cuales no produce el mismo efecto por circunstancias o bien que se toman o cuánto se da. Ya habíamos platicado del allanamiento parcial, nos allanamos parcialmente, no aceptamos todo el contenido, no aceptamos todas las pretensiones. Esto se da cuando la parte demandada acepta determinadas cuestiones o puntos que establece. Vamos a ver, licenciado, en cuanto a la actitud positiva, quiere decir que el demandado estará trabajando bien y conforme a lo que le pide la ley, no hará nada en contra, no será rebelde. No, es que aquí está, tal vez usted me está confundiendo. La actitud afirmativa es aceptar, yo acepto. Y ahorita vamos a ver, más adelante les tengo un ejemplo de un memorial, cómo se deben de allanar. Entonces, continuemos con la clase y si no le queda claro, pues usted me manda nuevamente la pregunta. Sin embargo, no es que no haga nada, él sí va a contestar la demanda, va a hacer un escrito, pero se va a allanar, es una actitud afirmativa, está afirmando, ¿verdad? Allanamiento total. En este tipo de allanamiento se acepta en su totalidad las pretensiones que el actor ha establecido en la demanda y automáticamente el juez dicta sentencia. Allanamiento expreso. Este allanamiento se lleva a cabo en una audiencia dentro del juicio respectivo al establecer la parte demandada que sí acepta las pretensiones del actor, todas o una de ellas, y le vamos a colocar un asterisco a esto, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a dar el allanamiento expreso? Efectos que produce el allanamiento. Podemos ver, el efecto más importante del allanamiento es la terminación del proceso. Claro que cuando es total. Cuando es parcial, pues vamos a continuar con todas las etapas. Solo que
el juez se va a referir solo a las pretensiones que no fueron aceptadas por el demandado. Cuando la parte demandada se atribuye las pretensiones del actor y al ratificar el allanamiento se dicta automáticamente sentencia. Pero esto es cuando acepta total, un allanamiento total. Aquí está lo que les decía. En el allanamiento parcial el efecto sería en cuanto a las pretensiones aceptadas. Se tomarán como título ejecutivo y a las no aceptadas continuará el proceso hasta llegar a sentencia. Las costas procesales serán establecidas a cargo del allanado, también los daños y perjuicios ocasionados por el proceso iniciado en su contra. Cuando se hace referente a los derechos no susceptibles de allanamiento, se rechaza por el juez y el juicio continuará hasta su conclusión. Entonces, lo que le decía, aquí tenemos un memorial de allanamiento. Le vamos a dar una lectura así rapidita porque si no nos vamos a atrasar y estos pues ya los pueden ustedes analizar. Si tienen algunos otros, pues ustedes pueden redactar llenando los requisitos, ¿verdad? Recordemos que el demandado no se ha presentado al juzgado, a él lo emplazaron y él todavía no se ha presentado. Se estará presentando con este primer memorial y por eso debe de llenar los requisitos del escrito inicial para el demandado. Por eso es que coloca aquí Gerson Daniel Sánchez, de 23 años de edad, soltero guatemalteco, con el documento personal de identificación. Recordemos, si vamos al artículo 61, no nos indica que se deba de identificar con el documento personal de identificación. Sin embargo, hay abogados que sí lo realizan. Este memorial, pues yo lo encontré, no es mío, entonces la licenciada, pues sí lo colocó el número de identificación personal, el DPI, pero eso no quiere decir que no esté bien, ¿verdad? Ante usted, respetable juez, de manera respetuosa comparezco y expongo de la dirección profesional. Debe de llenar todos los requisitos. Actúo bajo la dirección y procuración de la abogada que me auxilia, Sandy Rosario Grijalva Catalán. Lugar para recibir notificaciones, seguimos viendo los requisitos. Señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de la abogada que me auxilia, ubicada en 10ª Avenida 13- zona 1 de la ciudad de Guatemala, del objeto de la comparecencia. Comparezco a referirme en la demanda de juicio ordinario de daños y perjuicios promovida en mi contra por el señor Esteban Emilio Flores Mateu, de fecha 9 de enero del 2017, teniendo, por cierto, los hechos afirmados por el actor en su demanda. Vengo a allanarme a la misma con el objeto de que se dicte sentencia y termine el procedimiento. Solicito sus peticiones, que se admita el presente memorial, que se dicte sentencia, ¿verdad? Sin más trámite, la sentencia correspondiente, el fundamento de ley, Guatemala en su auxilio. Algo muy importante que dice el artículo 115 que se debe de ratificar. ¿Qué quiere decir ratificar? Que el demandado debe de llegar al juzgado y decir, sí, yo presenté este memorial, pero eso se puede sustituir con una legalización de firmas en el mismo memorial. ¿Qué quiere decir eso? El señor firma aquí, en su auxilio la firma del abogado, le coloca el timbre forense y abajo se hace una legalización de firmas. En la ciudad de Guatemala, el día 12 de septiembre del año 2021, como notario doy fe que la firma que antecede a la del auxilio, porque aquí va la firma del abogado, es auténtica por haber sido puesta en mi presencia, el cual calza un memorial de allanamiento dirigido al juzgado tercero de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala. El signatario vuelve a firmar la presente acta de legalización de firmas
y dan fe, ¿verdad? Como notarios, o pueden ir con otro licenciado que les firme la legalización, que sería lo más técnico. Aquí les coloqué esto porque se refiere al timbre forense, fue lo único que encontré que se parecía al timbre forense. Entonces, cada vez que miren esto, hacemos cuenta que es la hoja de papel bond y aquí va el timbre forense, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso le contesto la pregunta al compañero o me la vuelve a enviar. Compañera, perdón, Talía Say me sale aquí. Entonces, no sé si estamos ahí bien o todavía no ha quedado claro. Bueno, entonces pasemos a la otra actitud, el demandado, que es la rebeldía. Ya vimos la semana pasada la interposición de excepciones previas. Ahora vimos el allanamiento y vamos a lo que es la rebeldía. Miren cómo vamos caminando. La otra semana ya le coloco XX aquí y vamos continuando hasta llegar a la sentencia. Sí sería que acepta, pero usted me coloca todas las peticiones, sí, serían algunas, ¿verdad? Si es total, sí serían todas. Bueno, entonces continuemos, pues. Actitud pasiva. ¿Por qué se le llama actitud pasiva en la doctrina? Porque el demandado no va a hacer nada. Le notificaron legalmente, empiezan los efectos del emplazamiento. Sin embargo, él no va a hacer nada por capricho, porque no le importa el proceso. Por alguna circunstancia no va a hacer nada. Esto se da a veces bastante en lo que son los divorcios no voluntarios, sino los divorcios contenciosos, ¿verdad? Judiciales, donde una de las partes demanda con una causal y llega con el esposo o con la esposa, y entonces pues él piensa que al no hacer nada es como un divorcio voluntario, ¿verdad? Que no se presenta a la audiencia, no se divorcia. Aquí no es así, sino que el proceso va a seguir, ya sea con el demandado en rebeldía. Entonces, vamos a leer en primer lugar, miren. Pues. Rebeldía del demandado consiste en la incomparecencia injustificada por parte del demandado, porque si es justificada podemos ver que le pueden levantar la rebeldía, ¿verdad? Por parte del demandado en la audiencia de contestación de la demanda. Cuando hablamos de audiencia en contestación de la demanda interpuesta en su contra, nosotros nos imaginamos que tenemos que apersonarnos y se lleva a una audiencia como las que ustedes han visto, pero no, es un proceso ordinario. Cuando le dan 9 días al demandado para que tome una actitud procesal, le están dando una audiencia. Él lo puede hacer por escrito y con eso pues él ya cumplió con la audiencia que se le dio, ¿verdad? Entonces dice, en la audiencia de contestación de la demanda interpuesta en su contra y tiene un lapso de tiempo que conocemos como emplazamiento, ya sabemos qué es, que varía el plazo según el proceso que se refiera. Esto es porque es tomado de un libro de lo que es la rebeldía, por eso nos indica proceso que se refiera. Ordinario 9 días, sumario 3 días. La figura de rebeldía la encontramos regulada en el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, que hace referencia que transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez no está aceptando, ¿verdad? Sino que el juez va a tomar la demanda y se va a tomar como que estuviera contestada oponiéndose. Por eso es en sentido negativo.
como que si se estuviese oponiendo a la demanda del actor. Y se continuará el juicio en rebeldía, y aquí les puse con negrita a solicitud de parte. La rebeldía en el proceso civil no es un enfrentamiento entre el demandado y el juez. Yo no quiere decir que me pongo rebelde ante el juez, ¿verdad? Sino que me pongo rebelde ante el proceso, ni la negación a la jurisdicción del mismo. Es simplemente una actitud pasiva de no hacer nada. Proceso de rebeldía. Miren, pues, les coloqué aquí el artículo 64 porque nos va a interesar bastante. Al no presentarse el demandado en el plazo de 9 días concedido en el emplazamiento, se procederá a seguir el juicio en rebeldía. Pero el artículo 113 añade a solicitud de parte. Miremos, pues, artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí vamos a leer la diapositiva. Pongamos atención en esto. Miren, pues, plazos y habilitación del tiempo, carácter de los plazos y términos. Plazo y término es lo mismo, ya vimos en el 206 de la ley del organismo judicial o 203, no me recuerdo, pero es cualquiera de esos dos, donde nos indica que cuando aparezca la palabra término, pues se refiere a los plazos. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios, que quiere decir definitivos e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Hay una disposición legal en contrario. ¿Qué quiere decir eso? Miren, pues pongamos un ejemplo. En una sentencia, un auto no estamos de acuerdo, pues tenemos el plazo de 3 días para una apelación. Si nosotros no hacemos caso de ese plazo, pues es perentorio, se vence y ya no podemos nosotros hacer uso del recurso. Ese es un plazo perentorio, ¿verdad? Que la misma ley nos da la facultad de darlo por vencido. Miremos alguna pregunta aquí. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para un divorcio? Si una de las partes se declara muerte presunta en cuanto a las actitudes, tiene que nombrar un defensor judicial en ese trámite, y él es el que tiene que apersonarse. Sigamos entonces, esos son los plazos perentorios, ¿verdad? Los que vencen. Tengo yo 3 días para interponer una apelación o una nulidad, como les decía. La notificación no llenaba los requisitos y ustedes no presentaron la nulidad, pues se les pasó el plazo, dice la ley, no tienen que hacer nada, salvo disposición en contrario o salvo disposición de la ley. El término o el plazo del emplazamiento es una excepción. Quiere decir que si ustedes no solicitan el término, ustedes no solicitan que se declare rebelde por no haberse apersonado, el juez no se los va a otorgar. Así pasen 3 meses, 5 años, 6 años, 20 años. Cuando lleguen a su oficina alguna persona que fue demandada dentro de un proceso ordinario, llegan a su oficina y ustedes miran la demanda fue presentada hace 3 años, algunos les indican, mire, ya no se puede hacer nada, ya se le venció el plazo del emplazamiento, usted ya no tiene una actitud, habría que ver en qué proceso se encuentra. Sin embargo, si ustedes como abogados van al juzgado y quieren ver, solicitan el proceso y se ponen a leer y ven que el abogado del demandante no solicitó la rebeldía, todavía el plazo está abierto, es un plazo no perentorio, está abierto, y si ustedes presentan su contestación de demanda, su interposición de excepciones perentorias, puede ser exagerando 20 años después,
le tienen que dar trámite y sí se puede realizar. Entonces, consejo que siempre se les da a los futuros abogados, así como a ustedes, es que el día 10, 8 de la mañana, hagan su escrito solicitando la rebeldía. Algunos aconsejan que el día 9 vayan a preguntar a las 3 de la tarde si presentaron un memorial. También está bien, ¿verdad? Pero ustedes a las 8 de la mañana presenten su memorial. Si el demandante no solicitó la rebeldía, no, vamos a ver, si el demandado no hizo nada, perdón, ustedes lo declaran rebelde 8 de la mañana. Si él ese día llegó a las 8 con 1 minuto con su contestación de la demanda, ustedes ya presentaron la solicitud de rebeldía. Si él ya presentó su contestación, ustedes de todas maneras el día 10 a las 8 de la mañana presenten su solicitud de rebeldía. Si él ya la presentó, no tienen ningún problema, únicamente les van a decir que sin lugar su memorial y que él no puede ser declarado rebelde porque sí se apersonó, pero si no lo hizo, ustedes ya ganaron eso, ¿verdad? Entonces es una ventaja para ustedes. A eso se refiere. Ahora leamos aquí. El artículo 64 que enuncia todos los plazos decisivos, salvo disposición legal, el emplazamiento es uno, aquí se lo subrayé, y que una vencido el plazo se dictará resolución que pertenece al estado del juicio sin necesidad de obtener un encargo alguno. Esos son los plazos perentorios. Y frente a esta regla general, el artículo 113 contiene una excepción, que es la rebeldía, artículo 113. La regla especial consistente en que el juicio solamente se prolongará por sus trámites, vencido el plazo del aplazamiento, si el presentador de modo expreso acusa la rebeldía, pero siempre y cuando se pida expresamente la continuidad del proceso. Miren, esto es importante. Ustedes piden la rebeldía y en el mismo memorial pueden solicitar que se abra prueba. Sin embargo, muchos solo piden la rebeldía y después un memorial solicitando que el proceso se abra prueba. El impulso de labor del proceso por el juez resiste una importante excepción. Quiere decir que si el demandado presenta la contestación después de vencido el plazo de 9 días antes de que el presentador haya acusado o pedido la rebeldía, la contestación deberá aceptarse y originará todos sus defectos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Lo que yo les expliqué, ustedes ya al leer la diapositiva se recordarán de la explicación y ya no tienen ningún problema. Y si leen la ley, pues se recuerdan de la explicación y no tienen ningún problema. Miremos otra pregunta. Lick, disculpe la pregunta, ¿cómo se hace para saber si el órgano jurisdiccional ya emitió la notificación o es trabajo? No, ustedes tienen que averiguar si ya le notificaron al demandado, tienen que estar yendo, presentan su demanda y tienen que estar preguntando si ya le notificaron, ¿verdad? Si le dicen le notificaron tal día, empiezan ustedes a contar los días. Sería como regresar al inicio presentando la contestación antes de que pidan. No le entiendo. Dice, sería como regresar al inicio presentando la contestación antes de que pida la rebeldía. No, vamos avanzando porque acuérdense que presentaron la demanda, emplazaron y contestaron la demanda, ya seguimos a la prueba. Lo único que la diferencia es que si no es declarado rebelde y sí contestó la demanda, vamos a ver los efectos, ¿verdad? Que sí puede presentar prueba, puede reconvenir y vamos a ver por qué, ¿verdad? Rebeldía, dice, el proceso se realiza según como lo reglamente la ley, aunque con todas las notificaciones por tribunas. ¿Qué quiere decir eso? Mire, esto lo saqué de un libro extranjero, entonces les voy a ir explicando. Si se da la rebeldía, el proceso continúa, solo que el demandado es declarado rebelde. Vamos a ver más adelante los efectos de la rebeldía.
Uno de ellos es que las notificaciones se van a colocar por estrados. Aquí dice notificaciones por tribunas, como se ha dicho con la duda producida. El rebelde es naturalmente parte en el proceso, él va a seguir siendo parte, pero ahora va a ser declarado rebelde. Hay actos que él no va a poder gozar o ser beneficiado con esos actos. Por ejemplo, las notificaciones, ¿verdad? Se le va a seguir notificando en los estrados. Él sigue siendo parte del proceso y va a los estrados a ver cómo va su proceso. No le va a llegar a su oficina, ¿verdad? Frente al parte, aunque permanezca inactivo, o sea que sigue siendo parte y por tanto puede ser sujeto pasivo de determinadas actuaciones que frente a él pida el demandante. El caso más sereno es el de la prueba de confesión. Lo importante es destacar que el rebelde puede presentarse en el momento que lo estime apto y sea cual fuese el estado del pleito desde el inicio que esa presentación. El demandado asume las expectativas y cargas por el procedimiento. Miren, esto lo leen ustedes, yo les voy a seguir explicando, ¿verdad? Miren, pues, ahí tenemos los efectos de la rebeldía. Es uno de los pasos más importantes en cuanto a la declaración de la rebeldía, porque al establecer al demandado como rebelde por no comparecer a una audiencia, o sea, en los 9 días él no compareció, ¿verdad? No es que no haya comparecido a una audiencia, que fue previamente notificado y no se presentó, dice. Uno, que la rebeldía debe de ser solicitada por la parte afectada, y al ser otorgada por el juez, el proceso continúa hasta llegar a sentencia. Otro de los efectos es que si el demandado prueba que la incomparecencia fuere por causa mayor y justificada, puede dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, ¿verdad? Entonces, él puede probar, ¿verdad? Si fue por un hecho fortuito, que se haya caído un árbol, por causa mayor, ¿verdad? Que por cualquier situación donde no intervenga la naturaleza, él no pudo asistir, un accidente o algo así, entonces él puede presentar una constancia, un certificado médico que no se presentó a esa audiencia y entonces se deja sin efecto la rebeldía. Esto sí lo puede hacer. Otro de los efectos es cuando el demandado ya fue declarado rebelde, puede comparecer en el proceso nuevamente, pero sin poder alegar ningún derecho en cuanto a las acciones que ya se llevaron a cabo. O sea que tomar el proceso en el estado en que se encuentre. Miremos el artículo 103 para que vayamos entendiendo. Mire, son 2 artículos, pero que nos complican la existencia, y si ustedes no se conectan o solo dejan el teléfono ahí, ¿verdad? Y no están conectados, les va a costar entender, ¿verdad? Rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el inicio en rebeldía a solicitud de parte. Efectos de la rebeldía. Miremos los efectos. Estos los vimos en doctrina. Miremos los efectos de la rebeldía, prácticamente pues son los mismos. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, se podrá trabar embargos sobre sus bienes, dice el artículo 114, en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Y esto pues es tema de discusión para algunos autores, porque dice, desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargos sobre sus bienes. Claro que si no es declarado rebelde todavía, recuérdense, en el proceso cautelar, que es antes y que no va en la demanda, sino que es un proceso anterior, se puede trabar embargo sobre sus bienes. Entonces hay una discusión entre autores que para unos no hay que esperar la rebeldía y para otros pues dice que la rebeldía pues podrá trabarse embargo sobre sus bienes en una cantidad suficiente para asegurar los resultados del proceso. Bueno, está bien.
es uno de los efectos, ¿verdad? Que podrá trabarse embargo sobre sus bienes. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado que se encuentre. ¿Qué quiere decir eso? Fui declarado rebelde, sin embargo, y a mí me pasó en un proceso de filiación y paternidad, pero prácticamente ya iba casi perdido ese proceso, porque la señora, una demanda de filiación, porque ¿cómo se llama? El señor era supuestamente el papá de su hijo, él no quiso hacer nada y sí fue notificado, pero no llegó y se puso rebelde prácticamente, llegó hasta el momento de la vista. No presentó pruebas porque no tenía derecho a presentar pruebas, sino hasta en el día de la vista llegó conmigo. Yo que podía hacer ya casi en un proceso por terminar, solo tenía que oponerme a las pruebas de la otra parte, no podía yo hacer énfasis en las de nosotros porque la ley no lo prohibía. Y prácticamente pues lo declararon con lugar la demanda de la señora, imagínense, iba casi perdido a la hora de entablar ese proceso. Continuemos con el 114, podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía, aquí lo colocamos, y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantía suficiente a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Y aquí ustedes subrayen, aquí tenemos un incidente en cuerda separada que se va a llevar en otro lugar. El 114 menciona que la declaración se puede dejar sin efecto por causa de fuerza mayor insuperable. ¿Algún ejemplo de causa mayor insuperable? Ya habíamos platicado, ya se los había indicado, tal vez yo vi la pregunta muy tarde. Un caso fortuito, ¿verdad? Una tormenta, se fue la carretera por fuerza mayor, que hayan manifestaciones. Eso podría ser o por salud. Ustedes pueden indicar, ¿verdad? ¿Cuál fue la incomparecencia, verdad? Entonces, miremos un ejemplo solicitando la rebeldía. Ustedes como parte demandante presentaron su demanda, llenó todos los requisitos, se le emplazó al demandado, el demandado legalmente notificado y emplazado no tomó ninguna actitud. Entonces ustedes dejaron pasar los 9 días y en el día número 10, 8 de la mañana, pues ni se enteraron si él contestó o no contestó. Ustedes llegaron con este memorial al juzgado. Señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala, Hilda Camargo Leiva, de datos de identificación personal y calidad consignados. Aquí se coloca esto porque ella ya se presentó en el primer escrito. Su primer escrito fue el escrito de demanda. Recordemos, miremos el artículo 62. Requisitos de las demás solicitudes. Las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que se contengan los datos de identificación personal y se resida del solicitante ni de las pruebas o partes, pero deberá de ser auxiliadas por el abogado director. Miren, y antes les voy a comentar algo. Otro de los efectos de la rebeldía, antes de leerles el memorial, es que el demandado, claro que se puede apersonar, pero no puede proponer la prueba y no puede diligenciar prueba. Cuando miremos las fases de la prueba, sabemos que está el ofrecimiento, está la proposición, el diligenciamiento y la valoración. Cuando hablamos del ofrecimiento, sabemos que se debe de hacer en la demanda. Ustedes deben de ofrecer todos los medios de prueba. Si se les olvidó uno, les decía, no se puede proponer y no se puede diligenciar. Lástima, se les olvidó.
Ahora bien, el rebelde en la contestación de la demanda debe de llenar los mismos requisitos de la demanda. ¿Qué quiere decir? 106, 107, 50, 61, 79. Los mismos requisitos, lo único que es una contestación, ¿verdad? Van a poner procedo a interponer contestación de la demanda en sentido negativo, si se van a oponer, y tienen que ofrecer sus medios de prueba. Si se les olvidó uno, no lo pueden proponer y no lo pueden diligenciar. Ahora bien, si no contestaron la demanda, no hicieron nada, ¿qué quiere decir eso? Que nunca llevaron un memorial y nunca ofrecieron prueba. Por eso se dice que el rebelde no puede proponer ni diligenciar prueba. O sea que él se va sin pruebas, porque el momento oportuno, el momento procesal oportuno para ofrecer las pruebas es para el demandante en la demanda y para el demandado en la contestación de la demanda. Si no lo hizo, no puede ofrecer pruebas y presentar todas sus pruebas. Lo mismo es en la reconvención. El rebelde no puede reconvenir porque el momento procesal oportuno de la reconvención es en la contestación de la demanda. Y vamos a ver cuál es la diferencia de reconvención y demandar al demandante, ¿verdad? Entonces presentamos nosotros nuestro memorial, Camargo de datos de identificación personal y calidad consignados, el 62, ya solo nos indica que ella se va a identificar así. Expongo que en virtud de haber vencido el tiempo del emplazamiento y por no haber pronunciado alguno de los demandados, Joviel Cárcamo Orellana y José Francisco Ríos Palacios, comparezco ante el señor juez a solicitar que se declare la rebeldía. Fundamento de derecho, artículo 113. Miren, es un memorial pequeñito, pero muy importante dentro del proceso civil. Petición que se admita para su trámite el presente memorial a sus antecedentes, que en virtud de haber transcurrido el plazo del emplazamiento, sin que fuera contestada la demanda por el demandado Joviel Cárcamo Orellana y José Francisco Ríos Palacios, se proceda a declarar rebeldes a los demandados Javier Cárcamo Orellana y José Francisco Ríos Palacios. Que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo, o sea, los efectos, y a ruego del señor juez acceder a los solicitados. Cita de leyes, acompaño 3 copias del presente memorial, lugar y fecha, en su auxilio firma ella y en su auxilio ustedes, o ya pueden colocar, si no se ponen de acuerdo con ella y ustedes ya son los abogados directores, pueden colocar a ruego de la presentada que en este momento no puede firmar y en su auxilio y solo la firma de ustedes y el timbre forense de un quetzal. Este es el ejemplo de la resolución. ¿Qué nos va a decir el juzgado? Juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala, 10 de abril del año 2017, con el memorial que antecede y documento adjunto, fórmese el expediente respectivo. Con base en lo expuesto en el memorial interpuesto, se declara con lugar la solicitud de rebeldía en contra de los señores Joviel Cárcamo Orellana y José Francisco Ríos Palacios. Lo demás, preséntese para su oportunidad procesal, notifíquese y aquí pues ya fue declarado rebelde y ustedes pueden presentar un memorial solicitando la apertura al periodo de prueba y ya continuamos con las pruebas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que tengo preguntas. Vamos a ver y ahorita continuamos. Y si la persona le dio COVID, ¿cuánto tiempo tiene para presentar sus pruebas médicas? Porque normalmente son 14 días de cuarentena si no se agrava. Miren esto, pues cuando hicieron el Código Procesal Civil y Mercantil, pues no había COVID, ¿verdad? Fue en el año de 1947 1964, y si había, pues no estaba desarrollado. Sin embargo, si ustedes, dice aquí que, porque normalmente son 14 días de cuarentena si no se agrava, obviamente tienen 24 horas para presentarlo,
su certificado, ¿verdad? Si no tienen la prueba, pues tienen que presentar un certificado médico, ¿verdad? Entonces, donde ustedes están enfermos, pero realmente los juzgados en ese momento, cuando fue lo de la pandemia en sí, bueno, ahorita estamos en la pandemia, pues se cerraron y fueron abiertos hasta el 14 de agosto del año pasado. Entonces no habíamos tenido ese problema, sin embargo, pues lo pueden. Lick, ¿en cuánto tiempo después se presenta la solicitud? No, ustedes presentan su solicitud al día 10. A la primera hora presentan la solicitud. Si la otra parte contestó, pues le van a declarar en la resolución aquí sin lugar la rebeldía, porque ellos ya presentaron su contestación. Y si no, pues con lugar la rebeldía. Ustedes no pierden nada con hacer este pequeño memorial, ¿verdad? Unos 5 o 10 minutos y van al juzgado, lo presentan a las 8 de la mañana, tempranito, y ahí pues y termina todo. Vamos a ver, gracias Lick, 14 días de cuarentena, si no agrava. En Telegram también tengo, hablando de embargo de bienes, incluye el sueldo también, sí, mire, lo que pida, usted puede pedir el embargo, todo lo que pida de embargo. Continuamos. Actitud de oposición, tenemos otra actitud y nos vamos hasta aquí para que vayan recordando. Ya vimos allanamiento, rebeldía, ahorita vamos con contestación negativa, de ahí contestación negativa y excepciones perentorias, contestación negativa y reconvención, y esperamos que terminemos hoy eso. Esta es una actitud activa, el demandado está activo, ¿verdad? Se opone. Interposición de excepciones previas es la primera actitud hasta el 6º día del emplazamiento. Y aquí tenemos que tener claro, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va, miren pues, emplazan al demandado, tiene 9 días. Al 6º día, como ya lo habíamos visto, si no se da, si no tiene los presupuestos procesales la demanda, interpone excepciones previas. Digamos que las interpone en el 5º día. Entonces se le da, la interpone, se interrumpe el proceso, o sea, en el 5º día se le da audiencia a la otra parte por 2 días. Eso no quiere decir que ya pasado mañana le den audiencia. Ellos le dan trámite y todo, y de aquí a un mes le notifican de la excepción previa y le dan audiencia a la otra parte. Entonces ahí corren esos 2 días. Llega la otra parte, y esto es en el trámite de los incidentes. Viene la otra parte, se opone a la excepción previa, manda, como lo vimos la semana pasada, manda su oposición y el juzgado resuelve en el término de 3 días, en teoría, que puede ser más, ¿verdad? Entonces, ahí se queda estancado el día 5 y puede que nos tardemos 2 años en todo eso, pero el proceso está estancado en el día 5. Si la declararon con lugar, puede que termine el proceso. Si la declararon sin lugar, entonces se toma desde el día en que se dejó, y ya tenemos nosotros tiempo para presentar cualquiera de estas situaciones. No sé si les quedó claro eso. Bueno, continuemos pues. Hasta el 9º día del emplazamiento se puede dar contestación de la demanda en sentido negativo, contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias, contestación de la demanda en sentido negativo y reconvención, o podemos hacer una mezcla, si es lo que nosotros queremos realmente dentro del proceso.
contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias con reconvención. Entonces, lo que tenemos que tener claro nosotros es que primero debemos de presentar en el mismo memorial la contestación de la demanda. En el mismo memorial, en un apartado diferente, podemos nosotros interponer excepciones perentorias y en otro apartado la reconvención o simplemente la contestación en sentido negativo. Y vamos a empezar con la contestación de la demanda. La actividad inicial del demandado con motivo del emplazamiento se devuelve en dos fases. La primera mira a la constitución válida del proceso. La segunda a los fundamentos sustantivos de la acción. En la primera se responde la demanda haciendo uso de excepciones previas, o sea, que no llena los presupuestos. Y aquí pues ya vamos nosotros a entrar a contestar la demanda. Voy a adelantar ahí y me quedo con las excepciones previas que me lo están preguntando nuevamente. Miren pues, en la primera se responde a la demanda haciendo uso de las excepciones previas. Al contestar la demanda expresa el artículo 138 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe el demandado interponer excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que saber es en el artículo 118. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Ya vimos los artículos, ya no nos vamos a detener ahí. Si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los 107 y 108. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Que de una vez se deben de acompañar los documentos. Eso ya lo habíamos estudiado. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer, debe, ¿verdad? Ahí se debe de hacer, pero si ustedes no quieren, solo contestan la demanda. Las excepciones perentorias que tuviera en contra de la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier parte del proceso. En esta diapositiva, pues nos indica prácticamente lo que dicen los artículos. No la vamos a entrar a leer de una, ¿verdad? Sino que vamos a estudiar y vamos a avanzar. Solo les voy a hablar. Mire, contestación de la demanda en sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se van a oponer a los hechos. Ustedes van a negar todo lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Entonces, ustedes prácticamente toman la demanda e indican que no es cierto lo que él está diciendo. No así, ¿verdad? No, que tienen que tener sus hechos, tienen que tener sus pruebas y tienen que tener sus argumentos. Prácticamente se están ustedes oponiendo a las pretensiones más que todo, ¿verdad? Esa es una contestación en sentido negativo. Si ella pide 2,000 quetzales de pensión, ustedes se están oponiendo a esos 2,000 quetzales de pensión. Entonces se están oponiendo a las pretensiones. Ahora los hechos que ella cuenta, ustedes los van a atacar mediante excepciones perentorias. Y les voy a colocar después un ejemplo de excepciones, de un memorial con excepciones perentorias. Entonces tenemos que tener claro, primero es la contestación de la demanda, únicamente contestación. Ustedes se van a oponer a las pretensiones y ahí pues termina, tiene que llenar los requisitos de la demanda. Eso ya los estudiamos, cuáles son los requisitos, y como es un escrito inicial, pues tienen que llevar ustedes todo lo del escrito inicial, lo del 106, el fundamento de derecho, la petición, los hechos en que se funde, ¿verdad? Entonces, eso tiene que llevar el 107 y 108,
los documentos que van a sustentar esa contestación de la demanda. Ahora bien, ustedes quieren atacar los hechos, lo que está diciendo ella en la demanda. Con la contestación solo atacan las pretensiones. Con las excepciones perentorias van a atacar los hechos. No sé si me están entendiendo ahí. Licenciado, si el demandado lo declaran rebelde, me preguntan, pero aún así no se presenta a seguir el proceso. ¿Qué sucede? El proceso continúa. Se abre a prueba, la vista y todo, y si no sigue, se dicta sentencia. Eso es lo que sucede, termina el proceso, ¿verdad? Se llevan todas las etapas. Miren, con las excepciones perentorias, ustedes van a atacar los hechos. Si la señora dice que Juan trabaja para el gobierno y que gana 40,000 quetzales y ustedes saben que él no trabaja para el gobierno, ni siquiera trabajo tiene, entonces con una excepción perentoria de falta de veracidad, ustedes van a atacar ese hecho que ella está diciendo, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren las excepciones perentorias. Leamos esta diapositiva. Por medio de esta actitud, el demandado no se concreta a negar los hechos de la demanda, sino que incorpora a la vez hechos de su defensa. Hechos que pueden ser impeditivos, que tienen por objeto impedir el efecto jurídico pretendido por el actor en su demanda, mediante el alegato de una norma opuesta que impide la consecuencia jurídica solicitada por el actor. Por ejemplo, que la pretensión sea cumplida de un contrato, el cual el demandado alega su nulidad, a que el demandado no niega la pretensión si una causa impide su cumplimiento, por ejemplo, la nulidad de un contrato. Las excepciones perentorias se adelantan procesos, Lick. No le entiendo realmente, no. Solo que me vuelva a replantear su pregunta, disculpe. Puede plantearse porque existen hechos excluyentes cuando el demandado no niega la realidad de los hechos alegados por el actor ni las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, pero alega en su defensa otro hecho, un contraderecho que le corresponde al articular. Miren, pues les voy a colocar aquí un prontuario que encontré, ustedes lo pueden buscar, me pareció muy bueno. No sé si lo estoy presentando en pantalla. Lo encontré de un prontuario del Consejo Superior Cristina Velázquez, se llama la licenciada que lo compartió. Hay muy buenos memoriales, claro que no están todos, ¿verdad? Y yo no les puedo escanear porque de aquí a que me pusiera a escanear y realmente pues no tengo todos tampoco, ¿verdad? Miren pues. El memorial se llama Contestación de la demanda en sentido negativo y resolución de trámite. Solo que aquí ella contestó en sentido negativo y además presentó excepciones perentorias. Ustedes lo que tienen que entender es que a la hora de contestar la demanda es el momento para interponer excepciones perentorias y es el momento para interponer reconvención. Entonces, coloca aquí todo lo mismo del memorial, no lo vamos a entrar a leer, si no, no vamos a terminar. Y dice contestar en sentido negativo, comparezco a contestar en sentido negativo la demanda que fuere promovida en mi contra. Y hasta aquí sería en sentido negativo. Y a interponer excepciones perentorias que más adelante detallaré. Hechos. Ustedes tienen que apartarlo en su memorial. Primero, de la contestación en sentido negativo. Y ella hace énfasis a su oposición a la demanda y a las pretensiones.
B, de las excepciones perentorias, y aquí las va a denominar, y eso tenemos que tener claro. Recuerdan, la semana pasada vimos las diferencias entre excepciones previas y excepciones perentorias. Las excepciones previas son números clausus. ¿Qué quiere decir números clausus? Que están en el Código Procesal Civil y Mercantil en una lista, que ahí que vimos que eran 11 excepciones previas. Son números clausus, están en el código numeradas. Las excepciones perentorias, pues son números apertus. Dice que quiere decir que no están nominadas en la ley, sino que ustedes se pueden inventar, ¿verdad? O que ustedes necesitan, por ejemplo, la de pago. Si alguien dice que nosotros le debemos y ya le pagamos, en los hechos indica que le debemos, pero nosotros en nuestra excepción perentoria atacamos ese hecho diciendo excepción perentoria de pago, y ahí ustedes pues ya pueden hacer su argumentación. Entonces, ya se me perdió esto. Entonces, aquí ella colocó excepción perentoria de imprecisión en los hechos de la demanda en que funda el actor sus pretensiones. Voy a ver si esto lo puedo enviar y lo puedo subir al grupo para que a ustedes les quede este prontuario y lo lean. Miren, no todo lo que está en internet, pues como se los dije la vez pasada, es motivo de confianza, pero por lo menos se tienen ustedes una idea de cómo es una contestación de la demanda. Conforme ustedes vayan leyendo y vayan estudiando su código, se podrán dar cuenta que hay cosas que son verídicas y cosas que no son verídicas. Como se los dije anteriormente, el daños y perjuicios de 18,000 quetzales en juicio ordinario en un juzgado de paz en la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, eso lo encontré también y prácticamente eso no lo utilicé. Entonces, ustedes pueden ver aquí una contestación de la demanda con excepciones perentorias. Y aquí pues prácticamente lo pueden observar, ¿verdad? Y vamos a lo que es la reconvención. Prácticamente creo que vamos a salir. Y les prometo que excepciones previas la otra semana antes de iniciar la clase, pues empezamos con lo que es eso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Reconvención. ¿Qué es la reconvención? Es la demanda, es una contrademanda que presenta el demandado a su demandante. Quiere decir que el demandado va a pasar al ataque, ¿verdad? Pero se llama reconvención porque lo van a hacer en la contestación de la demanda. Si el demandado quisiera demandar al demandante, valga la redundancia, en una demanda fuera de este proceso, aunque hubiera conexión, pues eso ya no sería reconvención. La reconvención es que presentan ustedes su contestación de la demanda en sentido negativo, pueden interponer al mismo tiempo excepciones perentorias, pero también pueden interponer al mismo tiempo ¿cómo se llama? La reconvención. Regálenme unos 2 minutitos, un minuto ahorita. Perdón, entonces eso es lo que tenemos por reconvención. La reconvención es la demanda que el demandado endereza contra su demandante por virtud de una demanda mutua. Cada una de las partes se reúne en el mismo juicio. O sea que van a ser calidad de
actor y calidad de demandado en el mismo proceso. Esta calidad debe ser la misma con que ha intervenido originalmente quien demanda en nombre propio. No puede ser reconvenido por derecho ajeno. Tampoco el juez ante quien la reconvención se propone puede ser distinto. O sea que, miren, puede ser distinto tal vez por territorio, pero en lo que es en materia, en lo que es el mismo trámite, no se puede llevar con un juez distinto. El juez que de la demanda siempre debe ser el de la reconvención, con tal que ésta proceda legalmente, pero no es así, dice. Claro que, miren, estas diapositivas, las últimas de la reconvención, les voy a hacer una mejora, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tomen lo que es para que se tomen bien la idea. Leamos el artículo 119. Reconvención. Solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda, no deba seguirse por distintos trámites. Entonces, el trámite de la reconvención prácticamente es el mismo del juicio ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes como demandantes presentaron su demanda. Al presentar su demanda, pues se le notifica a la otra parte, se le emplaza para que tome una actitud procesal. Si la actitud procesal que tomó es reconvenir al demandante, quiere decir que ahora pasa de demandante a demandado, y las actitudes procesales pues serían al contrario. Ahora el demandante también se le corre el plazo de 9 días para que tome una actitud procesal correspondiente. Esa actitud pues puede ser interposición de excepciones previas o cualquiera de las actitudes que nosotros vimos en la clase de hoy, y así pues es como se da la reconvención. Cuando se haya tomado una actitud por parte del demandado, vamos a tener nosotros una resolución prácticamente así: se agrega sus antecedentes el memorial que antecede, se admite para su trámite el memorial de contestación de la demanda en sentido negativo y la interposición de excepciones perentorias de mal planteamiento de los medios de prueba. En contra del señor López González se tiene por ofrecido los medios de prueba y los demás para su oportunidad procesal. Él presentó su contestación de la demanda en el memorial y el juzgado pues dictó la resolución correspondiente. Ahora bien, vamos a pasar al periodo de prueba, pero si ustedes no solicitan que el periodo de prueba se abra, el juez no va a hacer nada. Recuérdense, principio dispositivo del proceso civil. Ustedes tienen que presentar un memorial para que el proceso se abra prueba. Prácticamente sería un memorial como este: señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Jalapa, los datos generales. Expongo que siendo el momento procesal oportuno y habiendo hechos controvertidos que establecer, y eso vamos a hablar la otra semana a partir del artículo 123, pero les voy a explicar excepciones previas porque me lo pidieron antes de empezar con esto, ¿verdad? Que se abra prueba el proceso arriba citado por el término que la ley establece, el fundamento de derecho, las peticiones, y de ahí viene la resolución del juzgado, ¿verdad? Que nos va a indicar: con el memorial que antecede y documento adjunto, formes el expediente respectivo, y con base a lo expuesto en el memorial interpuesto por la parte actora, se declara abierto el proceso a prueba por el término de 30 días. Y vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Ya los primeros medios de prueba. Se combinan las partes para que hagan valer sus derechos con respecto a la prueba dentro del plazo legal, los cuales recluyen y son improrrogables. Entonces, prácticamente, pues, no sé si les quedó claro. Vamos a ver.
Buenas tardes. Entonces, con la reconvención, las pretensiones del primer actor quedan sin efecto y las que ahora actúan como el demandado no funcionan cada quien su demanda. Lo único que va a haber un solo periodo de prueba y en una sentencia se va a pronunciar el juez en cuanto a la demanda de este y en cuanto a la demanda del otro. Entonces, no es que quede sin efecto, sino que va a haber una conexión de procesos. Imagínense que no, él no lo hiciera por medio de la reconvención, sino que lo hiciera por medio de una demanda, entonces aparte totalmente, no lo hace en la contestación, sino que es un proceso independiente. Imagínense lo que ahora el demandado va a demandar, un proceso independiente, no es reconvención, entonces prácticamente es él el demandante, se le dan todos los trámites que se debe de llevar hasta llegar al emplazamiento, solo que aquí va en el mismo expediente. Entonces, ese es el trámite de la reconvención. Entonces, yo creo que ya estamos con el tiempo, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos el siguiente domingo.